Hola alumnos, bienvenidos a la clase número 2. ¿Sí? Vamos a comenzar con el módulo número 2 de Matemática 2. En esta oportunidad vamos a ver límites y continuidad de funciones. Vamos a comenzar con el tema del límite. Entonces, vamos a ver en un principio un PowerPoint para ver los contenidos de esta unidad. Bueno, primero vamos a ver el concepto de límite y su idea tanto analítica como gráfica, y luego para poder definir lo que es el concepto del límite, vamos a ver en un principio a qué llamamos entorno de un punto y entorno reducido. También vamos a ver anteriormente a la definición del límite a qué llamamos punto de acumulación. Luego sí vamos a pasar a lo que es la definición e interpretación geométrica de este concepto. Vamos a ver dentro de este tema de la definición e interpretación un teorema y las propiedades de los límites. Luego vamos a ver las indeterminaciones para los límites y las asíntotas. Bueno, entonces dice que el problema de hallar la razón de cambio de una cantidad en relación con otra equivale matemáticamente al problema geométrico de encontrar la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto dado sobre la curva. Este tipo de problema se ve volcado en la determinación de la velocidad de un objeto, por ejemplo, o en determinar la razón de cambio de una población de bacterias con respecto del tiempo, o al determinar la razón de cambio de las ganancias de una compañía con respecto del tiempo, que es lo que nos interesaría a nosotros conocer en esta materia. Bueno, el estudio del problema de la recta tangente condujo a la creación del cálculo diferencial, el cual se basa en el concepto de derivada de una función. El estudio del problema del área llevó a la creación del cálculo integral, el cual se basa en el concepto de antiderivada o integral de una función. Pero ambos conceptos, tanto la derivada como la integral, se definen en términos de un concepto más fundamental denominado límite. Y es el concepto que vamos a ver en esta unidad. Bien, vamos a ver en un principio los conceptos preliminares de los que hablábamos al principio para poder luego pasar a la definición formal del límite. Vamos a comenzar a hablar de entorno de un punto. El entorno de un punto dice que si A es un punto cualquiera de la recta real y delta un número positivo, llamamos entornos de un punto de centro A y semiamplitud o radio delta al conjunto de puntos cuya distancia al punto A es menor que delta. Es decir, que el valor absoluto de la diferencia entre x menos a debe ser menor a delta. Simbólicamente, el entorno de un punto lo expresamos como aparece en la diapositiva. El entorno centrado en A de radio delta es igual a x tal que x es mayor que a menos delta y es menor que a más delta. Luego vamos a ver a qué llamamos entorno reducido de un punto. El entorno reducido de un punto dice que si A es un punto cualquiera de la recta real y delta un número positivo, llamaremos entorno reducido del punto A y semiamplitud delta al conjunto determinado por la relación. Como vemos aquí, esta relación viene dada por el entorno, que en este caso lo expresamos con una comillita, que esa comillita nos va a diferenciar del entorno que vimos más arriba y lo llamamos entorno reducido. Entonces, este entorno reducido centrado en A de radio delta no es más que un entorno similar al anterior, pero en este caso le quitamos ese centro, es decir, le quitamos el centro A. Y obtenemos un entorno que dice que x, tal que x es mayor que a menos delta, es menor que a más delta, y x es diferente de a, ¿sí? Porque como le quitamos el centro, ningún valor de x puede ser igual a a. Y luego vamos a ver otro concepto al que llamamos punto de acumulación. Dice que si C es un conjunto de puntos de la recta real, un punto A es punto de acumulación de C, si para todo entorno reducido a A existe por lo menos un punto de C
que pertenece a dicho entorno. El punto A puede pertenecer o no al conjunto C, pero la definición exige que en cualquier entorno reducido del punto A exista por lo menos un punto que pertenezca simultáneamente a C y al entorno reducido de A. ¿Sí? Bueno, aquí estamos trabajando con un punto de acumulación, es decir, un punto que pertenece tanto al entorno reducido de A como a un conjunto C cualquiera. Debe pertenecer simultáneamente a ambos conjuntos. Como estamos exigiendo de que sea un entorno reducido, X debe ser diferente de A. ¿Sí? A nosotros no nos interesa lo que ocurre en A, digamos, sino lo que ocurre en sus alrededores, en un punto X cualquiera de ese A. Bien. Ahora vamos a comenzar a ver la definición del límite. Dice, investiguemos el comportamiento de la función f definida por f de x igual a x al cuadrado. Y nos hacemos la pregunta de, cuando x se acerca a 2, ¿a cuánto se acerca f de x? Como vemos, decimos se acerca a 2 o se aproxima a 2. Es decir, no nos preguntamos cuánto vale f en 2, porque eso ya lo responde la relación funcional, sino queremos saber a cuánto se aproxima f de x cuando x está suficientemente próximo a 2. Para ello vamos a tomar valores de las variables próximos a 2, tanto por derecha como por izquierda. Calcularemos el valor de la función para dichos valores de la variable x y luego observaremos a cuánto se acercan esos valores de la función. Para ello construimos la tabla. Como vemos aquí, para x le damos valores por la izquierda 1,99, 1,999 y por la derecha 2, 2,01, 2,001, ¿sí? Y vemos que f de x se aproxima a 4, ¿sí? Entonces cuando tomamos valores más próximos a 2, nuestro f de x va adoptando valores más próximos a 4. Sin embargo, no evaluamos el valor de f en el valor 2, ¿sí? Porque eso ya lo responde la relación funcional. En el estudio que vamos a ver no nos interesa lo que ocurre en 2, ¿sí? Sino lo que está sucediendo en sus proximidades, en sus cercanías. Bueno, entonces vamos a ver la definición del límite, que dice, se dice que el número real L es el límite de la función f en A, punto de acumulación del dominio de f, si para cada epsilon mayor a 0 existe un número delta mayor que 0, tal que siempre que x está en el dominio de f y el valor absoluto de la diferencia entre x menos a es mayor a 0 y menor a delta, entonces el valor absoluto de la diferencia entre f de x y el límite es menor a epsilon, ¿sí? Como vemos, esta definición simbólicamente queda representada por la expresión que aparece en la diapositiva, que dice nada más y nada menos que lo que acabo de definir. Y vamos a ver, como vemos en el segundo miembro, luego del sí solo sí, aparece un entonces. Es decir, recordemos que cuando estamos trabajando con un condicional, para poder probarlo, basta con suponer que el antecedente es verdadero y de esta manera probar que es verdadero el consecuente. Por eso cuando trabajemos con la definición del límite, vamos a suponer que el antecedente de esta definición es verdadera y vamos a probar la verdad del consecuente. Es decir, siempre vamos a partir de probar el consecuente. Además, como vemos, aparece un entorno reducido, ¿sí? En el antecedente donde dice valor absoluto de x menos a mayor a 0 menor a delta, ¿sí? No es más que el entorno reducido centrado en A y de radio delta. Por ser A un punto de acumulación del dominio, debe ser positivo y mayor a 0, es decir, nunca x puede ser igual a A.
¿Sí? Esas son consideraciones importantes que hay que tener en cuenta para esta definición. Y además, el delta encontrado o el delta que vamos a encontrar no es único y depende siempre del valor que adoptemos para el valor de epsilon. Bueno, ahora veamos la interpretación geométrica. Vamos a representar una función sobre el eje de coordenadas x, y, a la cual vamos a llamar f de x. Entonces hemos representado una hipotética función f de x en la que f de a, es decir, la función evaluada en el valor a, no existe o bien existe y está fuera de la curva. En este caso es indiferente el que ese valor f de a exista o no, pero en este caso hemos expresado que el límite de f de x cuando x tiende a es igual a L. ¿Sí? Entonces, para el análisis que proponemos aquí, el del límite, no nos interesa el valor que adopta la función en el valor a. Es como cuando evaluábamos en el ejemplo, que no nos interesaba lo que ocurría en el valor f de 2, sino lo que ocurría en las proximidades. ¿Sí? Entonces, que el valor de f de a exista o no, no nos interesa para este cálculo. Bueno, luego dice que vamos a dibujar, ¿sí?, un trozo de la gráfica de una función, ¿sí?, y sobre este trozo se ha tomado un número epsilon mayor a 0 y construido el entorno abierto de centro L y radio epsilon, es decir, el entorno reducido L menos epsilon, L más epsilon. Bueno, el valor de epsilon lo tomamos arbitrariamente y lo tomamos generalmente pequeño. Es decir, al hacer el análisis nosotros adoptamos un valor para este epsilon. Siempre se prefiere que sea arbitrariamente pequeño. Y se aprecia como para ese valor epsilon mayor a 0 que tomamos anteriormente en el eje de ordenadas, encontramos un valor delta mayor a 0 al trazar desde los puntos L menos epsilon y L más epsilon paralelas al eje de abscisas hasta la gráfica de f de x, ¿sí?, de esta manera. Y luego trazamos paralelas al eje de ordenadas, ¿sí?, hasta alcanzar el eje de abscisas. ¿Sí? Y de esta manera encontramos a más delta y de manera análoga encontramos a menos delta. Y la distancia que hay del centro a A menos delta la vamos a llamar delta sub 1 y a la otra distancia delta sub 2. ¿Sí? La menor de las distancias de los puntos obtenidos hasta el punto A será delta. De este modo obtenemos el entorno abierto de centro A y radio delta, es decir que encontramos ¿sí?, el entorno reducido centrado en A y de radio delta. Luego vamos a analizar que para cualquier x que se tome tal que x pertenezca a ese entorno reducido centrado en A y de radio delta, se verifica que f de x pertenece al entorno reducido centrado en L y de radio epsilon. Por muy pequeño que se tome el epsilon, siempre se encontrará un delta que verifique la definición. Es decir, si se quiere que f de x esté infinitamente próximo a L, se deberá tomar un x infinitamente próximo a A. Bueno, de esta manera se concluye con la interpretación geométrica del límite. Vamos a ver ahora límites laterales. Bueno, vamos a considerar esta función f de x, como vemos es una función definida a trozos. Ahí vemos su gráfica. Como vemos hay un pequeño salto, ¿sí?, que está demostrando una discontinuidad en el punto 3 de esta función. Bueno, entonces dice que se desea conocer el valor de los siguientes límites. Tenemos inciso A, inciso C, hasta el inciso E, ¿sí?
y nos proponen que encontremos esos límites para la función propuesta más arriba, la función a trozos. Dice que el problema ahora es sustituir f de x apropiadamente en cada uno de los límites. Como vemos en las cercanías o en las proximidades de x igual a menos 1, la función es f de x igual a 3 menos x al cuadrado. ¿Sí? Y eso lo podemos ver acá, donde dice 3 menos x al cuadrado si x es menor o igual a 1. ¿Sí? Y como aquí nos pide el límite cuando f de x cuando x tiende a menos 1, elegimos a esa función 3 menos x al cuadrado, que es la que está cumpliendo con la condición de que x sea menor o igual a 1. Y como nos están pidiendo x tendiendo a menos 1, podemos tomar esa función. Luego decimos que el límite de f de x cuando x tiende a menos 1 es igual al límite de 3 menos x al cuadrado cuando x tiende a menos 1 es igual a 2. En el inciso B nos pide que calculemos el límite de f de x cuando x tienda a 2. ¿Sí? Si volvemos a observar la función, decimos f de x igual a x más 1 si x es mayor a 1 y menor o igual que 3. Es decir, en ese intervalo caería nuestro valor 2. Por lo tanto, tomamos la función x más 1 para evaluar en este caso. Y aplicamos nuevamente el límite de f de x cuando x tiende a 2 es igual al límite de x más 1 cuando x tiende a 2 y es igual a 3. Luego dice que calculemos el límite de f de x cuando x es igual a 5. Si volvemos a analizar nuestra función, vemos que la tercera ecuación dice x al cuadrado menos 4 si x es mayor a 3. Como en este caso nos está pidiendo el límite cuando x tiende a 5, vamos a tomar a esa función porque es la que está cumpliendo nuestra condición. Entonces decimos que para x igual a 5 la función es x al cuadrado menos 4. Luego aplicamos el límite y nos da como resultado 21. Ya en el ítem D dice, como se observa en la figura, para los valores de x menor a 1, f de x viene dada por 3 menos x al cuadrado, mientras que para los valores de x mayores a 1 viene dada por x más 1. ¿Sí? Y eso se observa en el gráfico. ¿Sí? A partir de 1 tenemos la recta, para valores mayores a 1 tenemos una recta y para valores menores a 1 tenemos una parábola. ¿Sí? Entonces dice, ¿cuál es entonces la f de x apropiada para sustituir en este caso? En situaciones como esta, es útil y natural introducir los llamados límites laterales. El símbolo x tendiendo a 1 por la izquierda significa que x se aproxima a 1 por la izquierda por valores menores que 1. Y el símbolo x tendiendo a 1 más significa que x se aproxima a 1 por la derecha, es decir, por valores mayores que 1. Bueno, en el caso particular que nos interesa se tienen dos funciones. El límite de x que tiende a 1 por la izquierda, tenemos, para ese límite tenemos la función 3 menos x al cuadrado, y para calcular el límite de x que tiende a 1 por la derecha tenemos la función x más 1. Sin embargo, podemos observar que el resultado en ambos casos es 2. Si bien las funciones son diferentes, obtenemos el mismo resultado para el límite. Y luego en el ítem E dice, igualmente aquí ocurre algo similar a lo anterior en las cercanías de x igual a 3. Dice que si f de x es igual a x más 1, si x es menor a 3, y f de x es igual a x al cuadrado menos 4, si x es mayor a 3. Así, de esta manera calculamos los límites laterales, ¿sí? Pero observamos que el límite para x tendiendo a 3 por la izquierda es igual a 4, y el límite para x tendiendo a 3 por la derecha es igual a 5. Bueno, en general denotamos por x tendiendo a positivo para expresar que x se aproxima al valor a por la derecha, para valores mayores a x, y para expresar que x se aproxima al valor a por la izquierda, para valores menores que a. ¿Sí? Entonces, lo que se concluye aquí es, como vimos en el caso de y E, ¿sí?
tenemos en el caso de que los límites laterales dan el mismo resultado 2, y en cambio en el límite, en el punto E, los límites laterales nos dan resultados diferentes, ¿sí? Entonces el teorema de los límites laterales dice que el límite va a existir cuando los límites laterales sean iguales. Por lo tanto, se puede concluir que en el ítem D existe el límite y ese límite es igual a 2. En cambio, en el ítem E, como los límites laterales son diferentes, no existe el límite. Luego, el teorema de límites laterales dice que el límite de una función en un punto existe solo cuando existen los límites laterales y son iguales. Como vemos aquí, el límite de f de x para x tendiendo a es igual a L, si solo si el límite de f de x cuando x tiende a por la derecha es igual a L, y el límite de f de x cuando x tiende a por la izquierda es igual a L. Bien, ahora vamos a ver algunas propiedades rápidamente de los límites, ¿sí? Tenemos la propiedad de la unicidad, que dice que si el límite de f de x para x teniendo a por la izquierda es igual a L sub 1, y el límite de f sub x cuando x tiende a por la derecha es igual a L sub 2, entonces L sub 1 es igual a L sub 2. Entonces, de esta manera, la propiedad de unicidad viene a generalizar el teorema de los límites laterales. Luego tenemos el límite de una constante que dice que sea f de x igual a k, es igual a una constante. Luego el límite de una constante k cuando x tiende a es igual a la misma constante k. El límite de una suma algebraica dice que el límite de la suma de dos funciones es igual a la suma de los límites. Luego tenemos el límite del producto, que dice que el límite del producto de dos funciones es igual al producto de los límites. El límite del cociente dice que el límite del cociente de una función con la función denominador diferente de 0 es igual a los límites de cada una de las funciones. Y luego tenemos finalmente la propiedad del sándwich, que dice que si una función está comprendida entre otras dos funciones que tienen ambas el mismo límite para x tendiendo a, entonces aquella tiene el mismo límite. Básicamente esas serían las propiedades de los límites. Y ahora vamos a ver a qué llamamos límites notables. Los límites notables, ¿sí?, son límites particulares que se presentan frecuentemente cuando k es constante diferente de 0. Por ejemplo, tenemos el límite de k sobre x cuando x tiende a 0, es decir, si evaluamos ese límite nos quedaría k sobre 0 y ese resultado nos da infinito. Luego, siguiendo la columna, tenemos el límite del producto de k por x cuando x tiende a 0. Recordemos que el producto de cualquier número por 0 es 0, entonces el límite va a ser 0. Luego tenemos el límite de x sobre k cuando k tiende a 0 y es igual a 0, es decir, 0 dividido cualquier cantidad sigue siendo 0. De esa forma tenemos los 6 límites notables que son fáciles de evaluar, reemplazando directamente el límite en cada uno de las funciones correspondientes. Y luego vamos a ver a qué llamamos límites indeterminados. Es un problema del cálculo del límite que no puede resolverse mediante las reglas operativas elementales que hemos visto en las propiedades. Los tipos de indeterminaciones que se pueden dar son 0 sobre 0, infinito sobre infinito, 0 por infinito, infinito menos infinito, 0 a la 0, infinito a la 0 y 1 al infinito, ¿sí? Cuando tenemos indeterminaciones del tipo 0, 0, como vemos, vamos a evaluar funciones racionales, ¿sí? Se descomponen los polinomios del numerador y el denominador en factores, simplificando la fracción hasta que desaparezca dicha indeterminación. Esta simplificación se hace dividiendo numerador y denominador por x menos a, o bien aplicando casos de factoreo, resolvente cuadráticas, etc. Si aparecen funciones irracionales, es aconsejable multiplicar previamente el numerador y el denominador por la expresión racional conjugada del numerador o del denominador o de ambos. Y si f de x es una función racional y solo cuando la variable independiente tiende a 0, se debe dividir el numerador y denominador por la variable elevada al menor exponente.
Aquí vemos un ejemplo que nos da una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Entonces decidimos dividir al numerador y al denominador por la variable elevada al menor exponente, como decía más arriba en las consideraciones de cómo salvar esta indeterminación. Entonces dividimos ambas funciones, numerador y denominador, por x elevada a su menor exponente, y luego aplicamos las propiedades de los límites, ¿sí? Que ya sabemos que la resta, el límite de la resta de los límites, entonces distribuimos ese límite, así como el límite del cociente, el cociente de los límites, y aplicando sucesivamente esas propiedades obtenemos finalmente que este límite, al salvar la indeterminación, nos da infinito. Infinito solo no es una indeterminación, así que de esta forma queda resuelto este ejercicio. Y luego, cuando tenemos indeterminaciones del tipo infinito sobre infinito, dice que si f de x es una función racional y la variable independiente tiende a infinito, si se divide el numerador y denominador de la fracción por la variable elevada al mayor exponente que tenga en la expresión, los posibles casos son: si el numerador es el de mayor grado que el denominador, el límite será infinito. Si el denominador es de mayor grado que el numerador, el límite es 0. Si el numerador y el denominador son de igual grado, el límite es igual a una constante igual al cociente de los coeficientes de los términos de mayor grado. Por ejemplo, tenemos un límite que al evaluarlo nos da infinito sobre infinito, y decimos que como el grado de la función denominador g de x es mayor al grado de la función de numerador f de x, se debe dividir numerador y denominador por x elevado al mayor exponente, en este caso x a la sexta. Bueno, aplicamos esta regla y luego aplicamos las propiedades de los límites y observamos que finalmente el resultado es 0. Entonces, de esta manera salvamos la indeterminación del tipo infinito sobre infinito. Y luego vamos a ver finalmente a qué llamamos asíntotas. Las asíntotas, recuerden, son esos grafos, esas líneas a los que se aproxima la función, la gráfica de una función f de x sin tocarla jamás. Podemos tener tipos de asíntotas, tanto verticales y horizontales. Entonces, para una asíntota vertical, vamos a decir que la recta x igual a a es una asíntota vertical de la gráfica de una función f si el límite de f de x cuando x tiende a por la izquierda es igual a infinito, o bien el límite de f de x cuando x tiende a por la izquierda es igual a menos infinito, o bien el límite de f de x cuando x tiende a por derecha es igual a infinito, o bien el límite de x tendiendo a por la derecha de f de x es igual a menos infinito. Y luego, para calcular las asíntotas horizontales, decimos que la recta y igual a b es una asíntota horizontal de la gráfica de una función f si el límite de f de x cuando x tiende a infinito es igual a b, o bien el límite de f de x cuando x tiende a menos infinito es igual a b. Entonces, al momento de graficar, de hacer la gráfica de una función f de x, siempre es recomendable hacer también el cálculo de sus asíntotas para conocer, para determinar la forma que va a tener nuestra gráfica. Bueno, y de esta manera concluimos con la primera parte de esta unidad. Los espero en la próxima clase para ver la segunda parte, donde vamos a ver el tema de continuidad. Gracias.